Hola, buenos días. Si os parece, vamos a empezar con la segunda jornada de este Congreso de Mujer y Deporte. Yo soy Ana Alarcón, soy la vicedecana de Psicología. Estoy encantada de pasar esta mañana aquí con vosotros. Vamos a empezar con la mesa de estilos de vida en la mujer deportista. Es un tema que a los psicólogos también nos toca muy de cerca. Son conceptos muy afines a nuestra disciplina. Seguro que esta mañana me voy a casa con muchos conocimientos nuevos, integrados, que luego puedo aprovechar en el día a día. Estoy encantada de estar aquí y sobre todo estoy muy feliz de estar con la gente que estoy en la mesa, que son especialistas en el tema, y voy a darles paso sin más dilación para que los escuchemos y luego al final ya sabéis que tenemos media horita para que podáis preguntar, aclarar dudas, aportaciones y que podamos enriquecer un poco más esta mesa. Bueno, a mi derecha tengo a Aurora Esteve. Ella es profesora de aquí de la casa, es compañera, es diplomada en enfermería por la Universidad de Valencia, especialista también en enfermería médico-quirúrgica por la Universidad de Valencia y tiene un máster, es máster en ciencias de la enfermería por la Universidad de Alicante. Ella nos va a exponer, nos va a hablar sobre nutrición en la mujer y el ejercicio físico. A la izquierda aquí tengo el doctor José Daniel Molés. Es especialista en medicina de la educación física y el deporte, también en medicina familiar y comunitaria, y es jefe de la sección de la unidad de medicina deportiva del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, y él nos hablará sobre la triada en la mujer atleta, que yo tengo ahí un interés especial en ese tema, sobre amenorrea, fractura por estrés y osteoporosis. Y por último tenemos a Mauricio Tejada, que nos hablará del dopaje en la mujer atleta. Es médico cirujano graduado de la Universidad Científica del Sur, MIR en Medicina Deportiva de la Universidad Complutense de Madrid, experiencia también en atención primaria, en urgencias y deporte, y tiene colaboraciones para el Comité Paralímpico Español y Comité Olímpico Español. Como veis, nos acompañan especialistas de reconocido prestigio. Yo sí que les voy a pedir que se ajusten al tiempo. Es difícil, es lo que estábamos hablando hace un momento, pero van a ajustarse a esos 20 minutos y luego ya iremos hablando. Pues cuando quieras, Aurora, empieza a controlarte, ¿eh? Bien, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización el haberme invitado a participar en estas jornadas y agradecer a Ana su presentación y, por supuesto, a todos ustedes su presencia aquí un sábado por la mañana y a estas horas tan matutinas. Bien, vamos a empezar a hablar. En principio yo quería aclarar unos conceptos que, bueno, de los que todos hablamos y de que todos utilizamos frecuentemente de forma indistinta. Pero sí me gustaría puntualizar una serie de aspectos porque van a tener relación con lo que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de alimentación, pues estamos hablando de un proceso voluntario en el que nosotros elegimos lo que queremos comer y cómo lo queremos comer, y en definitiva lo que hacemos es aportar a nuestro organismo con esos alimentos unos nutrientes que son los que, a través de la nutrición, como un proceso que ya no es voluntario, por una serie de procesos que nuestro organismo ejerce para asimilar esos alimentos que le hemos administrado y aprovechar todos sus nutrientes. Pero además, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de la relación que existe entre los alimentos, entre lo que comemos y la salud. Por otro lado, cuando hablamos de actividad física, pues actividad física es la definición, pues es la que aparece en pantalla, y es cualquier movimiento, cualquier
cosa que realicemos se considera actividad física. La definición que pone aquí, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía, pues es eso, cualquier movimiento, solamente levantarnos, limpiar el polvo en casa, el movernos en el trabajo, eso ya se considera una actividad física. Por lo tanto, cuando tengamos que calcular la energía que necesitamos, tendremos que tener en cuenta esa actividad, ¿vale? Por otro lado, ejercicio, cuando hablamos de ejercicio físico, pues bueno, se entiende como una actividad física planificada, estructurada y repetida y realizada con el objeto de mejorar una determinada aptitud física. Es decir, el ejercicio físico lo desarrollamos ya de una manera arreglada y organizada y buscando un beneficio para nuestro organismo. Y cuando hablamos de deporte, aquí sí que los deportistas, pues me vais a perdonar porque la definición que he puesto es la más sencilla que hay, que es la que nos da la Real Academia de la Lengua, y la he puesto pues simplemente porque pone los dos aspectos que van a ser importantes y que vamos a tener que tener en cuenta en la alimentación, que son el entrenamiento, ¿vale? Y que se puede ejercer de una manera lúdica, pero también como una competición. Bien, ¿qué relación hay entre la alimentación y el ejercicio físico o deporte? Y he dicho que a partir de ahora esos conceptos pues, los utilizaremos un poco de manera indistinta. Pues la relación que hay entre el ejercicio físico y la alimentación se puede ver desde dos vertientes. Por un lado, desde la vertiente de la salud, y es como ya se dijo ayer en otras ponencias, es que el ejercicio físico junto con la alimentación sana constituyen uno de los pilares más importantes para el mantenimiento y la ganancia en salud. Está demostrado que una dieta adecuada junto con una actividad física, con un ejercicio adecuado, van a mejorar nuestra salud. Son el pilar principal en la prevención de las enfermedades que en estos momentos se consideran más prevalentes en nuestra sociedad. Son las enfermedades que no son infecciosas y son, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares que hablamos ayer. Para las mujeres la osteoporosis tiene una importancia fundamental, tanto en la alimentación como el ejercicio físico, y esa es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos de alimentación y ejercicio físico, tenemos que ver también la perspectiva del deporte. ¿Qué pasa? Pues con el deporte. Que una alimentación adecuada antes de hacer el ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio van a aportarnos unos beneficios. Va a optimizar, por un lado, el rendimiento deportivo y, por el otro lado, va a mantener debe pretender mantener la salud del deportista. Esto es fundamental. Es una característica que la nutrición en el deporte tiene que tener esa finalidad, sobre todo mantener la salud del deportista. Con una dieta adecuada, no vamos a sustituir el tener que hacer un entrenamiento adecuado, eso nunca, pero sí una dieta que no es adecuada puede perjudicar a un buen deportista, a un deportista que se entrene adecuadamente. Una dieta no correcta lo perjudicará. Bien, ¿qué características son las que tiene que tener la alimentación en el deporte? Pues básicamente las características que debe tener son las mismas que tiene para cualquier persona diferente, igual cualquier persona que no sea un deportista. Es básicamente la misma para toda la población. Sí que tendrá unas modificaciones o unos pequeños puntos específicos. Y lo mismo sucede en relación con la alimentación, en relación a la mujer deportista. Pues básicamente es la misma. Así que hay unos aspectos un poco específicos para la mujer.
pero básicamente, repito, son las mismas para la población general. Y son las que vemos aquí. Es importantísimo que la dieta sea suficiente, es decir, que nos aporte la energía que necesitamos para desarrollar esa actividad física, para mantener el rendimiento que nos exige el deporte. Tiene que ser equilibrada. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que tener una proporción de nutrientes correcta. Tiene que tener una proporción de nutrientes, sobre todo de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas correctas, que ahora veremos cuáles son. Además, ha de ser variada. Aquí quiere decir que ha de cumplir, que ha de tener una variedad de alimentos, ha de incorporar una variedad de alimentos grande para que nuestro organismo reciba todos los micronutrientes, los nutrientes que se necesitan en pequeña cantidad, pero que tienen una función importantísima y que son las vitaminas y los minerales. Y, sobre todo, ha de ser adaptada a las necesidades específicas de cada deportista. Porque, bueno, pues un deportista, además de ser deportista, es una persona con una situación, cada uno una situación determinada, una cultura determinada y unas costumbres determinadas, y hay que respetarlas en el momento de ver cómo ha de comer el deportista. ¿Vale? Y sobre todo es muy importante en la dieta, relacionada con el deporte, el mantener un correcto nivel de hidratación. ¿Vale? Ahora veremos después por qué. Pues una vez sabidas estas características, para poder decir qué es lo que debe comer un deportista, pues nos tendríamos que centrar en cada uno de forma específica y personal, pero siempre teniendo en cuenta y sin perder de vista los objetivos que queremos conseguir con la alimentación, que es proporcionar la energía necesaria para poder rendir en la intensidad requerida. Vale, cada deporte nos va a marcar un determinado nivel de exigencia, un determinado nivel de energía que necesitaremos para rendir en el mismo. No es lo mismo un deporte que se realiza en un corto espacio de tiempo que un deporte de larga duración. Hay deportes, no es lo mismo, no necesitará las mismas calorías, ingerir las mismas calorías un deportista que practica el golf que un deportista que corre maratones. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos que tener, es importante. Además, tiene que mantener con la dieta tenemos que conseguir que nuestro organismo funcione correctamente, que todos los procesos fisiológicos que lleva a cabo se mantengan de la forma adecuada durante todo el proceso de la práctica del deporte, e incluso después. La dieta tiene que ayudar a minimizar todos los cambios que se producen en el organismo, todo el impacto que tiene, sobre todo los deportes de mucha resistencia y de mucho impacto, pues de minimizarlo y que produzca el menos daño posible en el organismo, o que éste se recupere lo más rápidamente posible. Y por último, tiene que gestionar, tiene que ser la dieta, tiene que ser capaz de gestionar las necesidades de agua, porque es fundamental que mantener un correcto estado de hidratación durante todo el proceso de la actividad deportiva, porque las implicaciones que tiene son muy importantes. Fundamentalmente las más importantes es el mantener el volumen sanguíneo correcto en el organismo y la termorregulación. En el proceso del desarrollo de la actividad física, el sudor lo que hace es ayudar a mantener la temperatura de nuestro cuerpo estable, ayuda a enfriar el organismo. Y si no le aportamos las pérdidas que vamos teniendo, pues por eso, fundamentalmente por el sudor, en la práctica del deporte podemos llegar a la deshidratación. Y ahora veremos. Bien, pues sabiendo los objetivos que tiene que cumplir la dieta, para esto
tenemos que aportar, para planificar una buena dieta en un deportista, tenemos que aportar los nutrientes que hemos comentado anteriormente. Y vamos a explicar un poco, en principio, los hidratos de carbono, que tienen que ser son la base fundamental de la alimentación en el deportista. Tienen que consumirse en un porcentaje que vemos ahí, el 60-65% de la energía total que se aporta con la dieta. En ocasiones, en determinados deportes, incluso se puede superar ese porcentaje, pero nunca tampoco más del 70%. ¿Por qué es importante el consumo de hidrato de carbono? Bueno, pues porque de los hidratos de carbono es de donde obtiene con la forma más fácil el organismo la energía. Y además el organismo los tiene acumulados en el hígado y en el músculo, pero en unas cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, las reservas con el ejercicio físico se bajan muy rápidamente, se pierden muy rápidamente, y si no los aportamos, pues nuestro organismo no funcionará y no rendirá adecuadamente. Por otro lado, el glucógeno que se almacena en el hígado cumple la función, sobre todo, de mantener los niveles de glucosa en sangre de forma óptima, de forma correcta, y de alimentar a nuestro cerebro, que es importante en el deportista para mantener el estado de concentración y el estado de ánimo necesario para rendir adecuadamente, ¿vale? Los alimentos que los podemos obtener son los hidratos de carbono de absorción rápida, que son los que van a conseguir un nivel de glucosa rápido en sangre. Los podemos obtener de los alimentos que se consideran son principalmente dulces, de las frutas y de los azúcares, ¿vale? De los alimentos dulces, y los de absorción lenta fundamentalmente de los cereales o de las legumbres, que los mantendrán el nivel de glucosa durante más tiempo y a un nivel más estable en sangre. Las grasas también son importantes y las tomaremos en un porcentaje que no debe sobrepasar el 30%, ¿vale? Recomendado es 20-25%, pero no las deberíamos sobrepasar. Es importante el consumo de grasas también en los deportistas y en toda la población. No hay que eliminarlas de la dieta, porque si una dieta que no tiene las suficientes grasas va a tener un déficit en las vitaminas liposolubles, que son las que aparecen en pantalla, y en ácidos grasos esenciales, que son fundamentales para el buen funcionamiento celular. Y se tienen que consumir principalmente del aceite de oliva, de los pescados, de los frutos secos o aceites de semillas mayoritariamente. Son los denominados aceites de aceite de oliva, una grasa monoinsaturada, y los pescados, los frutos secos, los conocidos omega 3 y omega 6. Hay que limitar el consumo de grasas saturadas, y sobre todo lo que hay que eliminar de la dieta pues son las grasas procedentes de aceite de coco, de palma o de las grasas hidrogenadas. En cuanto a las proteínas, que es quizá el más controvertido de todos los nutrientes en relación a la alimentación del deportista, ¿vale? Es importante consumirlo en la proporción que tenemos en pantalla, un 12 o un 15%, que es el que se recomienda para toda la población. En algunos deportes de mucho esfuerzo, pues se puede aumentar un poco ese porcentaje, pero hay que tener en cuenta que la acumulación, la capacidad de acumular proteínas en el músculo es muy limitada, no excede de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso. Y si tenéis en cuenta que en muchos deportes está muy de moda hacer aportes proteicos que muchas veces superan los 3 gramos, con eso lo que hacemos es
nuestro organismo, al metabolizarlos, produce una serie de sustancias tóxicas, como son la urea y el amoníaco, que van a perjudicar, además del rendimiento deportivo, la salud. Y sobre todo en las mujeres, que producirá, al producir, para eliminarlos, tener que producir una mayor cantidad de orina, con ella se elimina más calcio y más hierro. En cuanto a las vitaminas y minerales, siguiendo una dieta variada y equilibrada, vamos a tener las necesidades cubiertas. No se recomienda para los deportistas en general un suplemento específico, únicamente para aquellos deportes en los que hay una restricción calórica. Y tener en cuenta sobre las vitaminas más importantes a aportar con la dieta son la vitamina C y la vitamina E, por su capacidad antioxidante, por su capacidad de ayudar al organismo a recuperar las situaciones que se producen por el estrés deportivo, y sobre todo son muy importantes en la mujer las vitaminas del grupo B, el ácido fólico sobre todo, y la vitamina B12, para ayudar a no tener anemia, que es una situación que se da con bastante frecuencia en los deportistas, y en las mujeres también es muy importante el aporte correcto de vitamina D, para que ayuda a la absorción del calcio para mantener una buena salud ósea. Y el agua, que hemos dicho que es muy importante para mantener los sistemas, sobre todo de termorregulación del organismo. El agua es vital. Podemos vivir sin comer, pero podemos aguantar unos días sin comer, pero sin beber muy poco tiempo. Y cuando se producen pérdidas, bien por las pérdidas que se pierden por el sudor, por la orina y por la respiración, cuando éstas superan el 10%, ya tiene el organismo ya pierde esa capacidad de regular la temperatura, y cuando esas pérdidas se elevan hasta el 10%, pues se pone en riesgo la vida. Una forma de cuantificar, que el deportista pueda cuantificar las pérdidas y cómo las ha de reponer después del ejercicio, pues es vigilando la pérdida de peso, la diferencia de peso entre antes y después de la realización del ejercicio, y vigilando también el color de la orina. ¿Vale? Las recomendaciones es siempre empezar el ejercicio estando bien hidratado, haciendo una ingesta pues 1 hora o 2 horas antes de iniciar el ejercicio, pues entre 400 o 600 mililitros de agua, y una vez empieza el ejercicio, ir desde un periodo de tiempo, pues de unos 20 minutos, media hora, y iniciando la toma de líquido, fundamentalmente agua con hidratos de carbono, cada 20 minutos una pequeña cantidad que no supere los 200 centímetros cúbicos, y eso hay que hacerlo de forma recurrente. No se debe nunca esperar a tener sed, y después de la competición, en función del grado de las pérdidas, pues reponerlo. Y de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la manera de hacerlo? Pues la manera de hacerlo es muy sencilla. La manera de hacerlo es seguir una alimentación tal cual las recomendaciones que se hace para toda la población, y siguiendo los consejos que aparecen en las pirámides nutricionales, que son el comer en todas las comidas hidratos de carbono, el tomar unas frutas y verduras en una ración de 2 piezas de fruta mínima al día y 3 de verdura, un aporte de lácteos también correcto, 3-4 raciones de lácteos diarias, el consumir la carne, sobre todo carne blanca en lugar de carnes rojas, y limitar los azúcares de absorción rápida, excepto cuando vayamos o cuando se necesiten aportar dentro del desarrollo del ejercicio. ¿Vale? Y bueno, pues ahí tenéis un poco las recomendaciones a seguir también en cuanto a la distribución de comidas.
Y simplemente recordar que para alcanzar un buen estado nutricional que favorezca el rendimiento deportivo, se han de mantener unos hábitos nutricionales de forma habitual y durante que se mantengan durante el tiempo. No sirve para obtener un rendimiento adecuado el planificar lo que voy a comer 3-4 días antes de la competición ni el mismo día de la competición. Vale, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Le doy la palabra. Le doy la palabra al doctor José Daniel Molés. Quiero agradecer al comité organizador que me ha invitado a participar en este congreso. Yo pienso que es un congreso bastante interesante. Quizá ha hecho en falta un poco hombres, porque la verdad es que, aunque el congreso es de mujer y deporte, yo creo que nos interesa a toda la sociedad. Y parece que el 80% del público son mujeres. Me parece estupendo, ¿eh? Quiero decir que, de hecho, hoy en día en el deporte estamos viendo como, por ejemplo, en carreras de fondo, cada vez hay más mujeres y cada vez las mujeres están más interesadas en el deporte. Pero lo que se relaciona con la salud, yo creo que nos interesa a toda la sociedad, tanto hombres como mujeres. Yo pienso que los hombres también tenemos que estar integrados en el cuidado de la mujer, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, intentando que todo lo que hagamos sea en beneficio de la sociedad. Yo voy a hablar sobre la tríada en la mujer atleta. Lo que pasa es que con el comité organizador comentamos que también haríamos una pequeña reseña sobre fractura de estrés y lesiones deportivas. Como el tiempo está muy ajustado, pues intentaré hacerlo bastante rápido y si luego quedan algunas dudas, pues en el turno de preguntas intentaremos aclararlas. A principios de los años 70 se asocia el ejercicio físico y el retraso de la menarquia y fue a principios de los años 80 cuando se observaron los primeros casos de osteoporosis precoz en jóvenes amenorreicas. Y fue en el año 1922 cuando el Colegio Americano de Medicina Deportiva acuña el término triada de la mujer atleta, que incluía trastornos de la alimentación, amenorrea y osteoporosis. Muchos de estos temas ayer ya se hablaron, entonces yo los señalaré un poquito de pasada. El síndrome para mí es un síndrome que está cuestionado por ser un síndrome multifactorial. Es muy difícil cuando influyen muchos factores sobre una cierta patología dar causalidad a cada uno de esos factores. Lo que sí que es importante saber que se puede prevenir. Y tenemos que tener en cuenta que son en algunos casos graves, debiendo diagnosticarse precozmente y tratarse desde un punto de vista multidisciplinario. Tratar este tipo de patologías es imposible tratarlo solamente un único profesional y hay que estar implicado desde los entrenadores hasta los psicólogos, médicos, nutricionistas y así todo en ocasiones son casos complicados. Digamos, el primer pilar de esta triada son los trastornos de la alimentación. Hacer hincapié en que los deportistas son un grupo de riesgo muy importante, es un riesgo potencial importante y sobre todo en deportes como la gimnasia rítmica, saltos, natación, patinaje, donde la figura corporal es importante o el peso es importante. Y en ocasiones se asocian otros factores de riesgos innatos en el deporte, como es la ansiedad ante los resultados deportivos, tanto por los padres como por los entrenadores, o auto-infligidos por la propia deportista. Hay deportes que influye, digamos, a nivel de la categoría o el nivel de competición influye el peso y entonces, pues bueno, hay deportes de lucha, deportes de peso, de boxeo. Hay deportes que a veces tienen que bajar bruscamente el peso para poder estar en su nivel de competición. Pues eso a veces también es un factor agravante, ¿no? Hay trastornos psicológicos de comportamiento. En ocasiones los deportistas
son autoexigentes y tienen una baja autoestima. En ocasiones las dietas no son correctas y tienen un aporte bajo de calorías y muchas veces descuidan vitaminas y minerales. Los trastornos de alimentación más graves son la anorexia nerviosa y la bulimia, pero hoy en día incluso se está planteando, aparte de hay un trastorno que se llama también trastorno por atracones. Hoy en día se plantea incluso la propia obesidad como un trastorno de la alimentación. Evidentemente es un problema social importante y habrá que considerar. Y posiblemente en el tratamiento de la obesidad tendrán que participar también los psicólogos, no solamente los nutricionistas o los endocrinos, sino también tendrá, porque es muy difícil, no es cosa de dar una hoja con una dieta y cumplirla, sino que tenemos que intentar que el paciente cumpla unas normas para poder ser más efectiva esa dieta. Y también ahí entramos los médicos deportistas a nivel de indicación de actividad física y deporte. Dentro de la anorexia nerviosa, digamos, el concepto está definido por los criterios DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y se basa en rechazo a mantener el peso corporal mínimo normal, es un profundo temor a ganar peso o a estar gorda, y trastornos de la percepción corporal o la imagen corporal propias. Dentro de los trastornos de la alimentación hay un trastorno que no llega a cumplir estos criterios de forma completa y serían lo que se llaman formas incompletas. Entonces son portadores de un trastorno subclínico y eso se conoce hoy en día como anorexia atlética. O sea, no es una anorexia nerviosa, pero es una anorexia atlética. Estamos viendo muchísima gente en la consulta. Y que realmente se asocian a una práctica compulsiva de ejercicio físico. No con una intención como una vigorexia, sino como una intención de mantener un peso corporal bajo. Ellos no pretenden estar fuertes, activos y saludables, sino lo que intentan es hacer ejercicio para quemar y perder peso. Entonces, en este caso es muy importante participar todos los colectivos que tenemos que integrarnos en un equipo multidisciplinario para llevar una correcta planificación de ejercicio físico y llevar una dieta correcta. El segundo pilar es la menorrea. La menorrea, bueno, quizá cuando surgió este concepto de triada, llamó la atención pues, en las niñas prepúberes o al inicio de la pubertad y fue una alarma social importante, pero realmente la menorrea evidentemente se puede producir a cualquier edad. La menorrea puede ser primaria o secundaria, pero puede deberse a múltiples factores. Pero sin duda el factor más importante de amenorrea en la mujer en edad fértil es el embarazo. Entonces lo primero que hay que descartar cuando viene una mujer con amenorrea pues es que esté embarazada. Luego puede haber otros trastornos endocrinos, tiroideos, hipofisarios o ováricos que pueden producir también amenorrea. Debemos considerar, especialmente deportistas, pues el estrés físico o la intensidad del entrenamiento y el estrés emocional y el estado nutricional como factores que también pueden condicionar esa menorrea. Y el tercer pilar sería la osteoporosis, que la osteoporosis es una pérdida de masa ósea en el esqueleto. Normalmente se determina o se cuantifica por un aparato, que es el densitómetro, y se suele, digamos, su riesgo es que se suele asociar a fracturas. Digamos, la osteoporosis siempre se ha conocido como una enfermedad silenciosa, pero no tenemos que esperar a diagnosticarla cuando se ha producido una fractura. Las fracturas más frecuentes suelen ser de raquis, de columna, especialmente a nivel dorsolumbar, entre la vértebra D10 y L2, suelen ser las más frecuentes, pero pueden aparecer a nivel dorsal, a cualquier nivel. Luego también es muy frecuente la fractura de cadera, proximal de fémur, y la fractura de muñeca, distal de radio, también de y otras fracturas. Dentro de la osteoporosis influyen distintos factores, como es el bajo índice de masa corporal, el tabaquismo, es un factor importante y que hay que considerar, antecedentes familiares, es decir, cuando hay antecedentes de la madre tuvo osteoporosis, se rompió la cadera a una edad temprana, o la hermana mayor, pues entonces hay que considerar la posibilidad de la osteoporosis. La menopausia precoz, el sedentarismo, la baja ingesta de calcio o trastornos en esta absorción de calcio. El pico máximo de masa ósea se alcanza alrededor de la segunda década de la vida, pero sí que se ha demostrado en múltiples estudios que el ejercicio físico con carga consigue mejorar la masa mineral ósea.
De hecho, uno de los talleres de esta tarde creo que quieren trabajar especialmente en mujeres posmenopáusicas con ejercicios de carga. Pues pienso que está bien y hay que hacerlo con mucha precaución y teniendo en cuenta la población que tienes, porque si no puedes lesionarla o puedes provocarle tú una fractura. Pero bueno, que es interesante y hay que trabajar a ese nivel. La osteoporosis se puede traducir en una menor resistencia del hueso, apareciendo fracturas por estrés o dolores óseos generalizados. A veces hay dolores que son la primera manifestación de lo que luego pueden ser fracturas. Y es importante la relación entre osteopenia y fractura de estrés. Voy a comentar unas pequeñas diapositivas sobre mi tesis doctoral. Yo realicé la tesis doctoral sobre la evaluación de los efectos del ejercicio físico sobre la composición corporal de un grupo de población adulta por medio de la densitometría. Nosotros, mediante una densitometría radiológica de energía dual, la DEXA, realizamos un estudio de una población analizando su componente graso, su componente magro y su componente mineral óseo. Y dentro del componente mineral óseo estudiamos el contenido mineral óseo, el área, la densidad mineral ósea, el T-score y el Z-score. De ellos los más importantes son la densidad mineral ósea y el T-score, que es el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea medidas respecto a una población joven, adulta joven. Nuestro estudio fue un estudio observacional, analítico, longitudinal y transversal sobre una muestra de 535 sujetos, 174 varones y 361 mujeres, de las cuales las dividimos en 241 que catalogamos como deportistas porque hacían un ejercicio físico testado y controlado y 120 mujeres sedentarias. Todos esos grupos los distribuimos en subgrupos por edad, peso, índice de masa corporal, T-score, tratamiento osteoformador y fracturas. El ejercicio físico fue dirigido por monitores cualificados, correspondía a un plan de entrenamiento físico integral y progresivo y sus objetivos eran desarrollar la resistencia orgánica, la fuerza máxima, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Se distribuyeron en grupos de 60 a 80 personas, ajustadas por edad, nivel de funcionalidad y patologías. Realizaban sesiones de 3 a 5 sesiones semanales y de 50 a 60 minutos. El contenido de las sesiones fue una fase inicial de calentamiento, una fase de ejercicio propiamente dicho y una fase de recuperación donde trabajamos básicamente elasticidad. Se controlaba la intensidad del ejercicio por la percepción subjetiva del ejercicio o por la frecuencia cardíaca. Y realizamos controles de la progresión y de la mejora de su condición física. Voy a pasar a unos datos más relacionados con el tema que nos atañe hoy. Respecto a la densidad mineral ósea, existe una relación directamente, o sea, digamos, bueno, este grupo, o sea, aquí en el grupo de mujeres observamos que las mujeres, observamos que las mujeres deportistas, las que estaban en el grupo de 50 a 60 años, la densidad mineral ósea no descendía, incluso estaba un poquito más alta. En cambio, en las mujeres sedentarias, el grupo de 50 a 60 años, coincidiendo con la menopausia, se observaba que sí que existía un descenso significativo de esa densidad mineral ósea. Entonces es muy importante, sobre todo en esta población, en este grupo de riesgo, realizar ejercicio físico precisamente para prevenir un descenso brusco de esta densidad mineral ósea. Estas tablas señalan la relación directa entre la densidad mineral ósea y el peso. Sí que es verdad que cuando el peso es bajo, la densidad mineral ósea suele ser más baja. Cuando el peso va aumentando, la densidad mineral ósea suele ser más alta. Es muy difícil encontrar osteoporosis en personas obesas. Encontraremos otros problemas de aparato locomotor, pues artrolosis, procesos degenerativos, pero es más difícil encontrar osteoporosis en personas obesas. Respecto a las mujeres deportistas, también pudimos establecer una relación entre la densidad mineral ósea y el índice de masa corporal. Esta gráfica señala en rojo al inicio del estudio y en azul al final del estudio, esto era el grupo de mujeres deportistas, que al terminar el estudio existían menos casos de osteoporosis y menos casos de osteopenia, habiéndose normalizado mujeres que tenían osteopenia, sobre todo. Mujeres de osteoporosis habían pasado a osteopenia y mujeres de osteopenia se habían normalizado. Y en cambio, en el grupo de mujeres sedentarias pasó todo lo contrario. Al finalizar el estudio habían aumentado el caso de osteoporosis
y habían aumentado el caso de osteopenias, disminuyendo el caso de normalidad. Entonces, como resumen, digamos en términos absolutos y porcentuales, el componente mineral óseo de los grupos deportistas había tendido a aumentar, en tanto que el grupo de los sedentarios había tendido a disminuir. Los cambios de la densidad mineral ósea medidos en hombres deportistas, mujeres deportistas y mujeres sedentarias había sido mayor que el cambio mínimo significativo. Esto quiere decir que no era un error de la máquina, o sea, no era un capricho. Esto se atribuye a que realmente el ejercicio físico había realizado cambios que se podían considerar biológicamente genuinos. Entonces, el ejercicio físico es capaz de revertir el T-score de osteoporótico osteopénico y de osteopénico anormal, y el sedentarismo ocurre en sentido contrario. Respecto a las fracturas que tuvimos durante el estudio, observamos que las fracturas fueron mucho más importantes, con mayor incidencia, sobre todo en las mujeres sedentarias, ¿vale? Entonces, la incidencia de fracturas ha sido mucho mayor en los grupos sedentarios, de un 23% respecto a los deportistas, que fue solo del 5,2%. Para cualquier grupo, los subgrupos con tratamiento habían presentado un mayor número de incidencias. Vamos a ver, la asociación de ejercicio físico y tratamiento farmacológico inducía mayores incrementos del componente mineral óseo, más que cualquiera de las dos por separado. Es decir, que los que tomaban tratamiento osteoformador y además hacían ejercicio físico, la densidad mineral ósea había mejorado bastante. El peso y el índice de masa corporal no parece influir sobre la necesidad de llevar tratamiento farmacológico. El componente graso no parece influir sobre la incidencia de fracturas. El componente magro no es un buen predictor del riesgo de fractura. Últimamente nuestros trabajos de investigación están dirigidos a intentar analizar este componente magro, es decir, que hoy en día, digamos, la osteoporosis tiene importancia, pero hay otro factor que es la sarcopenia, que es la atrofia a nivel muscular, que posiblemente el futuro va a ir por ahí, es donde nosotros estamos realizando trabajos en la actualidad. El riesgo de fractura viene dado por un gradiente y no por un umbral, y es posible la existencia de fracturas por fragilidad, incluso con densitometrías normales. 2 minutos o 3 sobre la patología musculoesquelética. Se ha demostrado que disminuyen las lesiones si mejora la preparación física, mejora el tono muscular, hay mayor estabilidad y mejoran sus habilidades técnicas. Es decir, la mujer, desgraciadamente, se ha incorporado hace menos tiempo al ejercicio físico e inicialmente parecía que la mujer se lesionaba más. Pero esto no era verdad, sino que correspondía a que su preparación física o técnica era menor. Cuando han empezado a mejorar técnicamente y físicamente, pues las lesiones han disminuido. Y, de hecho, lesiones musculares tienen muchísimas menos que los hombres. Quizá luego lo comentamos en las preguntas, pero tampoco te pasase al otro extremo. Es decir, que yo estoy viendo ahora, especialmente en algunos equipos de baloncesto y tal, que para evitar lesiones durante la temporada están haciendo unas pretemporadas súper intensas, y entonces se lesionan durante la pretemporada. O sea, tampoco es eso. Pero sí que es importante que la preparación física forma parte muy importante respecto a la prevención de lesiones. Las lesiones más frecuentes en la mujer son lesiones del ligamento cruzado anterior, luxación recidivante de rótula, trastornos femoropatelares, el alus valgus, y lo que comentaba, tienen las mujeres menos incidencia de lesiones musculares y, por ejemplo, rotura del tendón de Aquiles. Muchas de estas lesiones están relacionadas con diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. La mujer tiene un mayor ángulo Q, tiene una pelvis más ancha y menos profunda, tiene caderas en anteversión, el cóndilo femoral externo suele estar más aplanado y la rótula suele ser más alta. Todo eso condiciona un genu valgo. Y luego las mujeres suelen ser bastante más laxas que los hombres. Hay una hiperlaxitud que puede condicionar ciertas lesiones ligamentosas, especialmente en tobillos, rodillas y espalda. Respecto a la fractura de estrés, la fractura de estrés existe una predisposición individual. Va a depender del grado de preparación y del equipamiento empleado, van a depender algunos factores ambientales, pero sobre todo las fracturas de estrés se producen por el nivel y carga de entrenamiento. Cuando ese nivel y carga de entrenamiento se produce de una forma, un incremento muy brusco, pues es cuando se produce normalmente la fractura de estrés. Y no está directamente relacionada con una osteoporosis importante. Es decir, que yo he tenido 1000 deportistas mujeres con fracturas de estrés,
que les hemos realizado densitometrías han sido completamente normales. Las localizaciones más frecuentes de fracturas de estrés son metatarsianos, astrágalo, tibias, escafoides, fémur, ramas. Realmente donde se inserta un músculo que trabaja con tensión puede producirse una fractura de estrés. Luego un leve comentario sobre la distrofia simpático-refleja, porque es muy frecuente en la mujer. Es una complicación que nos aparece 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Aparece sobre todo en mujeres jóvenes, adolescentes, y muchas veces no aparece en lesiones graves, aparece en lesiones musculares o en lesiones ligamentosas leves, donde su cuerpo reacciona de forma extraña y hace una respuesta simpática exagerada. Esto nada. Y si queréis dejamos las conclusiones para luego, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Se ha ajustado, vamos, al minuto. Perfecto. Tiene la palabra Mauricio Tejada, que nos hablará sobre el dopaje en la mujer atleta. Cuando quieras, Mauricio. Hola, buenos días. Yo soy Mauricio Tejada. Soy médico residente aún de Medicina Deportiva en la Complutense de Madrid. Quisiera agradecer yo a la organización por haberme invitado y permitirme dar esta charla, y agradecer también a vosotros por su presencia. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el dopaje en la mujer atleta, que bueno, tiene ciertas diferencias con respecto al dopaje en el hombre, pero en general el dopaje va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué significa el dopaje? Es clásicamente reconocido como el uso de cualquier sustancia o método que va a ayudarnos a mejorar el rendimiento en nuestra actividad deportiva. Sin embargo, la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, reconoce no tan solo la presencia de una sustancia o un metabolito o un marcador de una sustancia prohibida, sino también el uso o intento de uso de alguna sustancia. Simplemente el intento de utilizarlo ya es considerado dopaje y merece una sanción. Evitar algún agente antidopaje o rechazar el control de dopaje también es considerado ya dopaje. El incumplimiento de ciertos deportistas de su localización o no encontrarse en la localización que se ha dicho dónde va a estar. Esto es para un grupo de deportistas que tienen que estar localizados durante los 365 días del año y tienen que dar 1 hora al día para que se les pueda ubicar y se puede hacer un control sorpresa en cualquier momento. También es considerado dopaje la manipulación o el intento de manipulación del proceso en sí de dopaje, la posesión de sustancias o métodos de dopaje. También es considerado dopaje el tráfico de sustancias prohibidas, la administración a algún otro deportista de alguna sustancia también es considerado dopaje. Esto va tanto para el deportista como para entrenadores, médicos, fisioterapeutas, etc. Complicidad con algún deportista que haya hecho uso de alguna sustancia prohibida y asociación prohibida con personas que hayan sido sancionados por la agencia de dopaje. Bueno, ahí está la Agencia Mundial Antidopaje, que es la que en la actualidad, que fue creada en el 99, es la que da las reglas, por así decirlo, de lo que es el dopaje. Bueno, la palabra del dopaje probablemente, aunque no está bien descrito, provenga de una palabra africana dope, que es un zumo hecho con la cáscara de la uva que utilizaban una tribu africana, una tribu Zulu, para mejorar el rendimiento y mejorar ante la caza y la guerra. Probablemente desde el inicio de la época de la humanidad, los hombres siempre hemos querido mejorar nuestro rendimiento y hemos estado utilizando sustancias que nos permitan mejorar el mismo. Quizás hace 5000 años no vistas al deporte, pero sí para la caza y para la guerra, ¿no? Está descrita en la antigua Grecia, en donde los deportistas eran considerados casi dioses, el uso de extractos de plantas y sustancias para mejorar el rendimiento. Y así a lo largo de la historia. Ya en el siglo XVII se difundía mucho el uso de cafeína en el ciclismo, en la natación, en el atletismo. El primer fallecimiento por causa de dopaje está descrito en el 1866.
en una carrera de ciclismo de París a Burdeos. Ya en el 1928, dado la situación de dopaje, el Comité Olímpico Internacional prohíbe el uso de sustancias sustancias dopantes, aunque todavía no había descrito qué sustancias eran las prohibidas, simplemente era algo general. Pero las federaciones internacionales ya empezaron a tomar algunos ciertos controles, aunque sin mucho éxito, porque no había la forma de averiguar cómo la sustancia que se consumían. Ya en los Juegos de 1960 en Roma, por el fallecimiento de otro ciclista, en este caso danés, ya se ponen un poco más estrictos con los controles. En el 64 ya se empieza en Tokio a tomar algunos controles y se da una lista de sustancias dopantes. Pero no es hasta el 68 donde ya se inicia de forma más clara los controles en las competiciones. Entre los 70 y los 80, la República Democrática Alemana se dio un dopaje masivo a sus deportistas. Una de ellas es Heidi Kreis, que es uno de los casos más reconocidos en las mujeres, ya que por el uso de anabolizantes llegó hasta el cambio de sexo inclusive. Ya en el 99, como había mencionado, se creó la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Por qué nos dopamos? Como lo había comentado, el deseo de mejorar el rendimiento a toda costa, ganar a toda costa, intereses económicos, ya que en el mundo del deporte se mueve muchísimo dinero, presión social también, porque esperan que nosotros podamos lograr los récords y los primeros puestos siempre. Comodidad también, ya que usar un método de dopaje es más fácil que entrenar más cantidad de horas. Probablemente uno de los más importantes sea el que he puesto ahí, la ignorancia, ya que muchas veces los resultados positivos en doping no es porque querramos habernos dopado, sino que hemos usado alguna sustancia como corticoides, diuréticos, sin saberlo, y son métodos prohibidos también. Y bueno, ahora, aparte del mundo deportivo de alto nivel, también en los gimnasios y eso, por tratar de vernos mejor, recurrimos a sustancias dopantes. Recordar que el deportista va a ser el único responsable de velar por su salud y jugar limpiamente. ¿Por qué no deberíamos doparnos? Porque destruye el concepto de deporte limpio, por respeto a los otros deportistas que no lo realizan, principalmente también porque es un riesgo para la salud. Muchas de las sustancias que se utilizan son dañinas, deshumaniza, nos vuelve máquinas, deshumaniza al deportista, y es un mensaje negativo a la sociedad. Bueno, un poco las sustancias prohibidas en la actualidad son desde las sustancias no aprobadas, cualquier sustancia que no ha sido aprobada para el consumo humano, ya sea de uso veterinario o que esté en investigación, es considerada una sustancia dopante. Agentes anabolizantes de todo tipo, ya sean exógenos, endógenos, otros agentes anabolizantes como el clenbuterol, por ejemplo, están prohibidos. Hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines. Agonistas beta 2, por vía oral principalmente, el salbutamol que es inhalado, el salmeterol, puede utilizarse en cierta cantidad de dosis. Moduladores hormonales y metabólicos, diuréticos y agentes enmascarantes también lo están. Métodos prohibidos: la manipulación de la sangre, los componentes sanguíneos, las autotransfusiones, por ejemplo. Manipulación química y física de la sangre. Está prohibido, por ejemplo, utilizar infusiones de más de 50 mililitros vía intravenosa. Lo único que podemos utilizar son inyecciones intramusculares o de menor de 50 mililitros vía intravenosa. El dopaje genético, que poco a poco se está desarrollando lamentablemente, y que consiste en introducir, puede ser virus que modifiquen el código genético y podamos incrementar, por ejemplo, la eritropoyetina o los niveles de testosterona. Hay sustancias que son prohibidas en competición o en deportes específicos. En competición, por ejemplo, los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides y los glucocorticoides. Los glucocorticoides en vía oral o endovenosa o intramuscular. Uso tópico podría estar permitido. En deportes específicos, el alcohol y los betabloqueantes. El alcohol, por ejemplo, bueno, por sentido común, en todo lo que en la vida diaria no está prohibido, como automovilismo,
motociclismo, tiro con arco, los betabloqueantes en algunos otros deportes como tiro, por ejemplo, tiro con arco también, y así en billar, por ejemplo. Existe, sin embargo, la posibilidad de hacer una autorización de uso terapéutico cuando es necesario por alguna enfermedad o por algún problema médico el uso de alguna sustancia que se tiene que realizar por lo menos un mes de anticipación a que se tenga que empezar a usar la sustancia y tiene que ser evaluada por un comité de la EPSAT, que es la agencia encargada del dopaje a nivel de España, o a través de la Federación Internacional donde se pertenezca. ¿Vale? Bueno, los efectos secundarios de algunos de los algunos agentes dopantes, por ejemplo de los anabolizantes, el uso en las mujeres puede producir hepatopatía, está el riesgo incrementado en enfermedades cardiovasculares, hipertensión, nos produce dependencia, ya que entramos en un círculo vicioso donde cada vez nos inyectamos más anabolizantes. Lamentablemente también, bueno, yo creo que vuelve a las mujeres en hombres, cambios en la voz, crecimiento excesivo de vello facial, corporal, altera el ciclo menstrual, aumenta la agresividad, si es que en el embarazo puede dar alteraciones fetales, alteraciones en la libido, etc. Entre los agonistas beta-2 producen cefalea, palpitaciones, náuseas, sudoración, calambres, mareos, trastornos del humor. La hormona de crecimiento nos produce temblores, sudores, ansiedad, hipertensión, desarrollo de tumoraciones, retención de fluidos, cardiomegalia, diabetes, artrosis acelerada, acromegalia. El uso de gonadotropina coriónica, aunque es una hormona femenina, es más utilizado en hombres, ya que incrementa, por su parecido con la LH, los niveles de testosterona. Pero, bueno, en la mujer también produce retención hidrosalina, puede producir manifestaciones alérgicas, hiperestimulación ovárica, impresión de embarazo, quistes ováricos, redistribución de grasas, hipercoagulabilidad. La eritropoyetina nos va a producir aumento de la viscosidad sanguínea, un riesgo incrementado de trombosis, derrame cerebral, cardiopatía. Puede producir anticuerpos anti la eritropoyetina también. Los diuréticos, que se usan principalmente como enmascarantes, mareos, pérdida de la coordinación, deshidratación, confusión, calambres musculares, trastornos cardíacos, hipotensión. En España, la agencia encargada de velar contra la salud y el dopaje es la AEPSAT, que es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Alguna estadística que he sacado desde el 2011 al 2014, bueno, esos son el número de licencias federativas. Aún vemos que solo el 27% de todas las licencias son a mujeres. Vemos, por ejemplo, 2000, aunque cada vez está incrementando, felizmente, aún es mucho más la cantidad de licencias en hombres que en mujeres. Aquí lo que vemos es el número de resultados adversos en controles de doping. Bueno, podemos ver el 2013 que en mujeres de 1051 muestras, 3 de ellas dieron positivo para una sustancia dopante. Eso es lo que hace, es un 0,3% del total de las muestras. Aunque, bueno, lo que había puesto por ahí abajo, la relación entre controles y deportistas federados, vemos que aunque son menos controles en las mujeres, es un porcentaje mayor que en los hombres, el número de controles. Las principales sustancias encontradas en las personas que han sido positivos está entre los agentes anabolizantes, los agonistas beta-2, diuréticos y otras sustancias enmascarantes. Entre las sustancias prohibidas solo en competición, los estimulantes es lo principal que se encuentra, cannabinoides, glucocorticoides, y bueno, alcohol y beta-bloqueantes en un pequeño porcentaje. De lo que es los métodos prohibidos, aún no se han reportado ningún caso, aunque probablemente es porque todavía no se pueda detectar. Algunos casos reconocidos, el que les comentaba de Heidi Krieger, que actualmente es Andreas Krieger, ya que se tuvo que cambiar de sexo en el 97, debido a múltiples problemas de salud y burlas de la sociedad.
Era una lanzadora de peso que nació en el año 66, alemana, que desde los 16 años fue obligada a utilizar anabolizantes para mejorar su rendimiento. Y bueno, ganó medallas entre los 17 y los 21 años. A los 24 años tuvo que retirarse por múltiples dolores y, como comentaba, el 97 llegó hasta el cambio de sexo. Se dice que desde el 68 al 89 más de 10.000 atletas de la República Democrática Alemana fueron dopados y consiguiendo muchas medallas olímpicas, pero un tercio de ellos han desarrollado problemas de salud, incluso cáncer. Otro caso conocido en mujeres es el caso de Florence Griffith, ganada de 3 medallas de oro y una de plata en los Juegos de Seúl del 88. Actualmente aún tiene el récord olímpico de 100 y 200 metros planos con 10 segundos 49 y 21:34, casi igualando a los récords de ese entonces de los hombres. Luego de los Juegos de Seúl se retiró de los Juegos Olímpicos. Nunca se llegó a comprobar que ha estado dopada, pero falleció a los 38 años por un ataque epiléptico mientras dormía. Se cree, aunque no se comprobó nunca el dopaje, que utilizó sustancias anabolizantes para su rendimiento. Otros casos, el de Marion Jones en Sydney 2000, no se encontró dopaje, pero ella posteriormente admitió que había consumido sustancias. Susan Pumper había consumido eritropoyetina en el 2008 y también fue sancionada por ello. En los Juegos de Londres del 2012, Ina Eftimova había utilizado somatotropina, Martina Higgins, cocaína en el 2002, y entre ellos muchos otros atletas. Bueno, antes de concluir, quería mencionar, tenemos la Agencia Española de Protección de la Salud, tiene esta aplicación que es la NoDop App, que si es que no conocemos una sustancia que puede darnos dopaje positivo, se baja en cualquier móvil y bueno, se introduce el medicamento que queremos comprobar y nos dice si es que es o no una sustancia prohibida. Y otra página conocida o un laboratorio conocido es este informe de Sport, que bueno, ya que muchos suplementos nutricionales a veces están contaminados con sustancias dopantes como anabolizantes, esta agencia lo que hace es comprobar estos suplementos para ver si es que si es que son aptas para el consumo y si es que tienen o no sustancias dopantes. Y bueno, eso es todo. Hay que decirle no al dopaje, ya que por todo lo que he dicho, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Podemos empezar ya esa ronda de preguntas, todas esas dudas que hayan podido surgir. ¿Quién empieza? ¿Dudas, aportaciones, sugerencias? ¿Tú, por ejemplo? A ver. Vale. Hola, buenos días. Felicitar a los ponentes y luego quería preguntarle al doctor Tejada sobre el tema del dopaje. En consulta nos encontramos muchas veces con chicas jóvenes que hacen deporte y que se quedan amenorreicas. Y ayer se habló del tema de la amenorrea, el riesgo de osteoporosis, todo lo que implica. Entonces nos planteamos muchas veces el tratamiento con anticonceptivos. Y quería saber su opinión sobre, ya sé que muchos no son dopantes, pero si realmente puede crear algún problema en estas chicas. Perdón, que yo creo que no hay ningún problema con utilizarlo, si es que la persona lo amerita, cualquier sustancia puede ser utilizada, ¿no? Y bueno, yo creo que no tiene ningún problema en el rendimiento deportivo tampoco. Sí, lo mismo, que en principio no hay problema y pueden utilizar los mismos métodos anticonceptivos. Tanto a nivel de las amenorreas, si tú quieres restaurar el ciclo menstrual, como medida anticonceptiva. Por allí.
A mí me gustaría saber, bueno, yo tengo 50 años y soy corredora popular y me gustaría saber si debería hacerme alguna densitometría de estar por el tema de la osteoporosis o es cuestión de esperar a que me pase algo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en principio el sistema valenciano de salud está en situación crítica y entonces limitan la utilidad, digamos, de la indicación de las densitometrías, pues cada vez están más limitadas, ¿no? Entonces el acceso no es voluntario, o sea, en teoría tienes que cumplir unos criterios para. Desde un punto de vista fuera del sistema sanitario, evidentemente te la puedes realizar, yo creo que es interesante, sobre todo si existen factores de riesgo asociados, es decir, si hay antecedentes familiares, tu madre fue osteoporótica, tuvo alguna fractura, tienes alguna hermana mayor que la tuvo, tienes un índice de masa corporal relativamente bajo, eres delgada, has tenido tú alguna fractura, si fumas, seguramente no será tu caso, pues es un factor de riesgo añadido. Si tienes algún tipo de intolerancia al calcio y tu alimentación no es la que toca, no de forma voluntaria, sino por algún tipo de enfermedad, pues evidentemente son factores de riesgo. Yo, desde un punto de vista fuera del sistema sanitario, yo pienso que si existen antecedentes familiares o existen factores de riesgo, habría que hacerlo incluso antes de la menopausia, para saber cómo te encuentras a nivel de densidad mineral ósea, pues, no sé, con 45 años, por ejemplo, ¿no? Si no existen factores de riesgo, pues en teoría pues tampoco pasaría nada porque te dices una con 50 años. Lo que pasa es que si te sale bien, no tienes ningún factor de riesgo, estás haciendo ejercicio físico, la densitometría subjetiva, que está en unas cifras altas, pues posiblemente la segunda densitometría te la hagas dentro de 5 años. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio es lo que hay. Dentro de los sistemas sanitarios que cada vez limitan más, pues mamografías cada 3 años, densitometrías cada 5, no sé, es que esto, el control del gasto hoy en día es una obsesión, cuando a veces lo prioritario, que es evitar fracturas y prevenir la salud, no se cumple. Sí, yo quería un poco comentar o preguntar sobre la ponencia de Aurora Esteve. Hace una diferenciación, ¿no?, entre actividad física, ejercicio físico y deporte, que a mí me parece muy interesante porque estamos vinculando salud-deporte. Pero mi perspectiva un poco viene dada porque en el momento en que pasamos o damos el salto de lo que es el ejercicio físico al deporte, si seguimos vinculando ese concepto de salud, es decir, en el momento que entran aspectos como la competitividad o el juego o el entrenamiento, si el aspecto salud pierde peso en ese salto. Pues yo tengo que decir que desgraciadamente pienso que sí que es así. Por eso yo he intentado poner en exposición, dejar eso claro, que siempre debe estar ligado, el proceso de la nutrición debe estar ligado a la salud, sea en el deportista o no. En la realidad, pues muchas veces en base o en aras de obtener un rendimiento y unos resultados en competición muy buenos, pues a la vista está que muchas veces se pierde porque se consumen pues no los alimentos apropiados, no en las cantidades apropiadas, se utilizan suplementos deportivos que como bien ha dicho el doctor Lorca, están pueden estar digamos contaminados por sustancias no permitidas. Entonces, bueno, pues ahí sí, realmente se ha perdido un poco el sentido de la salud en relación al deporte, pienso yo. Cuando hablamos de grandes competiciones o cuando se supedita eso, se da más importancia al resultado en la competición que a lo que es la propia realización del deporte. Hola, buenos días. Mi pregunta sería para el señor Molés. En referencia a la osteoporosis, ¿influye en que luego se desencadene la artrosis en el colectivo 50-60 años
de las mujeres que hacen una práctica irregular y moderada? No influye la osteoporosis. Existe digamos, puede coexistir osteoporosis y artrosis, ¿no? Pero normalmente suele ser distintos. Es decir, las mujeres, digamos, con sobrepeso suelen tener más artrosis normalmente, y las mujeres más delgadas suelen tener más osteoporosis. Respecto a la pregunta de si el ejercicio físico puede condicionar artrosis, si el ejercicio físico está bien pautado, está arreglado, tú mantienes un buen peso, digamos, a nivel muscular estás bien, tus ejes de carga a nivel de rodillas, tobillos, pies, apoyo son correctos, el riesgo que tienes tú de provocar artrosis es menor si no haces ejercicio o tienes sobrepeso. ¿De acuerdo? Entonces, osteoporosis y artrosis en teoría no tienen nada que ver, aunque pueden coexistir, o sea, tú puedes tener las dos cosas, ¿vale? Y yo pienso que tienen menos, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Tienen menos artrosis de rodilla mujeres que realizan ejercicio físico que mujeres que no realizan ejercicio físico, incluso dentro del mismo peso corporal, ¿de acuerdo? Evidentemente, si tienen sobrepeso, pues posiblemente, si tienen un genú valgo, una angulación de las rodillas muy marcada, pues posiblemente el componente de artrosis será mayor. Sí, lo que pasa es que tienes que controlar el impacto. O sea, claro, en principio, en una fase aguda, dolorosa, con derrame articular sinovial, no puedes realizar ejercicios de carga. No puedes realizar otros ejercicios. Puedes realizar ejercicios dentro de la piscina, puedes realizar, digamos, ejercicios en descarga. Debes seguir manteniendo ejercicios de elasticidad, o sea, que a ese nivel... incluso nosotros en el grupo que hicimos nuestro trabajo de investigación, habían personas que no podían realizar carrera, pues no realizaban carrera, pero realizaban otros ejercicios para mantener un buen tono muscular. ¿De acuerdo? No sé si te queda claro. Buenos días. En primer lugar, quería felicitar a los tres ponentes por las charlas. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, que soy psicóloga, como mi compañera que está en la mesa, pues la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Yo quería hacer una pregunta a Aurora Esteve. Cuando hablabas de la deshidratación del agua, decías que uno de los indicadores era la pérdida de peso antes y después de hacer ejercicio. Y me preguntaba cuánto es para alarmarse, ¿no? ¿Cuánto sería, qué cantidad de peso sería el que pierde una persona para alarmar y decir, uy, quizá estoy deshidratándome mucho? Perdón. El peso, bueno, depende del ejercicio físico, se producirán unas pérdidas u otras. En principio, eso es lo que hemos dicho, de un 2%, ya es alarmante. Ya es alarmante. Ya tienes que va a tener un impacto sobre tu organismo, ¿vale? Sobre el funcionamiento del organismo. Muy bien. Y una segunda pregunta para el doctor Molés, que hablaba de la anorexia atlética, que pues me interesa. Si podría especificar un poquito más, pues, en qué consiste y en qué se diferencia de la anorexia nerviosa. Normalmente, digamos, la diferencia es que no cumplen los criterios completos de anorexia nerviosa. Es decir, que entonces tienen un perfil psicológico especial, están obsesionadas con el peso y con la figura también. Lo que pasa que en principio suelen tener su conducta es, digamos, como adictiva al deporte, ¿no? Entonces practican deporte no por salud, sino básicamente por controlar su peso, ¿no? Entonces la finalidad de su actividad física no es estar fuertes, guapas o tal, sino, bueno, ya se verán guapas, supongo, pero su actividad, digamos, la finalidad de la actividad física, que a veces pues llegan a practicar deporte 5 o 6 horas diarias, es por mantener peso, exclusivamente por mantener peso. Entonces esa es la diferencia. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor Molés sobre si hay algún estudio, porque, bueno, el tema de la osteoporosis está claro que hay que hacer trabajo con carga, que entonces, digamos, se sabe que la piscina no es la actividad física más indicada para
lo que sería nadar. Pero ¿qué pasa con el aquagym, en el que sí que hay cierto impacto y que además se trabaja mucho la carga muscular, ¿no? La fuerza. Si hay algún estudio que eso pueda decir, porque siempre cuando no recomendamos piscina para personas con osteoporosis, para mujeres, pero si hay riesgo de fractura, interesa que empiecen a coger fuerza, equilibrio y tal dentro del agua. Entonces, no sé. Bueno, pregunta muy interesante. En principio, bueno, dos consideraciones. Una, respecto a la osteoporosis, sí que se ha demostrado que si el ejercicio se realiza con carga, la masa ósea es mayor, seguro. Nosotros hicimos incluso un estudio en población joven, sin osteoporosis, determinando para comparar si los ejercicios en la piscina mejoraban la masa ósea igual que otros ejercicios, por ejemplo, en fondistas, ¿no? Se vio que no, que efectivamente, digamos, la masa ósea subía mucho más en ejercicios de impacto, en corredoras, que en nadadoras, especialmente nadadoras profesionales que nadaban 3-4 horas diarias, ¿no? No perdían masa ósea, o sea que está claro que y físicamente y muscularmente estaban bien. Y además los nadadores profesionales normalmente también realizan una parte de entrenamiento en seco a ese nivel, ¿no? Entonces eso está claro. Respecto a si se benefician de ejercicios en el agua, yo creo, en primer lugar, no en osteoporosis, sino en artrosis, yo creo que la piscina es una buena aliada, eso lo tenemos clarísimo. Respecto a la osteoporosis, bueno, yo creo que se pueden trabajar las dos cosas. O sea, yo creo que se pueden trabajar con precaución y con prudencia ejercicios en seco, y luego en la piscina, inicialmente hay que tener precaución con el aquagym o ejercicios, porque tú, aunque puedes tener una carga menor, se pueden romper tus deportistas dentro del agua, o sea, pueden existir fracturas dentro del agua. Entonces, si tú realizas una carga sobre el fondo de la piscina con un impulso importante, puedes lesionar. Entonces hay que tener precaución, sobre todo al principio. Pero esto es como todo, quiero decir, tú tienes que hacer controles periódicos a tus deportistas y conforme vayan avanzando y estén mejor físicamente, muscularmente y tal, las cargas las podrás ir aumentando. O sea, lo que no puedes es poner, digamos, a una persona mayor con una coordinación pobre, empezar a hacer programas de aquagym igual que una persona joven, físicamente bien y que lleva 5 años haciendo ese tipo de ejercicios. O sea, lo que hay que estar es un poco más controlando la fase inicial, especialmente los primeros 3 meses, más o menos. Pero bueno, yo creo que sí, O sea, yo creo que al hacer ejercicios en el agua, no solo nada, sino ejercicios en el agua, yo creo que es estupendo, o sea, y mejorarán, seguro. Estudios serios no hay todavía, pero bueno, estudios serios no hay todavía. Solo una cosa, ya en las mujeres deportistas, en las jóvenes deportistas, se ha comprobado si hay, bueno, has dicho que no hay una bajada de densidad de masa, o sea, no hay. Las que han nadado toda la vida, no. Vale. Hola, buenos días. Yo tengo 2 preguntas. La primera, para Aurora Esteve. Ahora se ha puesto muy de moda esto de tomar colágeno y todo esto. ¿Qué hay de cierto en los beneficios? Bueno, pues en realidad yo en concreto con del colágeno no te puedo responder, porque además no está considerado como un alimento, como un alimento, ¿vale? O como un producto nutritivo. Sí, pero sí que es cierto que en todo el tema de los ingestas que se recomiendan, los productos que se recomiendan, los estudios son muy contradictorios. Hay en la mayoría de los productos que se recomiendan puedes encontrar estudios que te certifican o te avalan que sí, que los beneficios que se proponen son correctos, y puedes encontrar a la vez otros estudios que dicen que no. En realidad, en cuanto a los productos nutricionales, los que sí que su uso parece que es apropiado son únicamente las bebidas energéticas a base de hidratos de carbono y electrolitos, y los geles que contienen también hidratos de carbono, y los elementos energéticos, las barritas que contienen
que contienen, pues eso, principalmente hidratos de carbono. En el resto, pues puedes encontrar estudios totalmente contradictorios, unos que sí y que no, y de hecho por eso pues no están totalmente recomendados. En cuanto al colágeno, pues igual a lo mejor el doctor Molés te puede contestar mejor, porque creo que lo que tiene es una acción sobre las articulaciones. Es que como yo he oído que el colágeno junto con el magnesio era algo muy importante para las mujeres, sobre todo en la edad menopáusica, por eso era mi pregunta, que si era un aporte vitamínico o no, si era necesario. Ya te digo, igual el doctor Molés, el colágeno te responde mejor. El magnesio es un mineral que sí que... no, perdón. No quería que decía. No, pues, el magnesio es un mineral que sí que es necesario y bueno, pero en un deportista, si tú consumes una alimentación rica y variada, tienes el aporte de todos los nutrientes necesarios, incluido. Ya te digo, en cuanto al colágeno no te puedo responder. Vale, gracias. Y la segunda pregunta es para el doctor Molés. Una persona joven, o sea, desde la infancia, ¿puede tener problemas de osteoporosis o algo similar si tiene muchas roturas óseas? Hay enfermedades de la infancia que no directamente son osteoporosis, pero que sí que tienen fragilidad ósea y que producen fracturas. Son, digamos, enfermedades del sistema mesenquimal, del sistema, son enfermedades que muchas tienen una base genética y que producen roturas con frecuencia. O sea, algunas se asocian a enanismo o a trastornos de crecimiento, cosas a ese nivel. Eso sería una parte. Respecto a si existe la posibilidad de tener osteoporosis en la infancia, la posibilidad existe. Lo que pasa que también hay una constitución, nacemos con unos genes que condicionan que tengamos una masa determinada. Y luego existe la posibilidad de llevar una medicación que pues hay gente que por distintas enfermedades tiene que llevar corticoides o tiene que llevar medicación, que eso condiciona que la masa ósea sea más baja y eso condiciona que puedan tener fracturas con más facilidad. O sea, todas esas posibilidades existen, desde que sea genético, desde que sea iatrogénico por medicación, y luego existen pues eso, enfermedades que no son directamente osteoporosis, pero que predisponen a tener fracturas. Es que yo pongo mi ejemplo propio. Desde muy pequeña me he roto 3 veces la mano, me he roto el pie, me he roto la mandíbula, me he roto muchas cosas. Y ¿te has hecho un estudio de masa ósea, de densitometría? No, por eso pongo el ejemplo, porque nunca... A lo mejor te la haces y no tienes osteoporosis. Claro. Es decir, claro, que en principio a lo mejor tienes un hábito traumático elevado, pero depende de cómo te hayas roto, ¿no? Nada, me he roto la tibia, por ejemplo, en un sitio llano. Caerme, pues, tropezar y romperme la tibia. Seguramente tienes que tener algún problema. O sea, algún problema no locomotor, sino algún... No locomotor, no de... Mala pata. Yo lo he entendido. O sea, que puede ser que tenga problemas de densidad ósea o algo así, ¿no? Ay, tienes que mirártelo, claro. Sí. Vale, lo haré. Gracias. Perdón, yo podría comentarte algo quizás del colágeno. Bueno, el colágeno, como hay varios tipos, del 1 al 4, está presente en muchos tejidos del tejido conectivo, ¿no? Tanto en cartílago, en tendones, en ligamentos. Entonces, por eso el uso del colágeno nos da la idea de que puede fortalecer estos elementos. Sin embargo, no ha habido evidencia de que mejore en nada. El colágeno, por ejemplo, es muy difundido en traumatología el uso de condrosan, ese tipo de elementos que favorece la consistencia del cartílago, pero no hay ningún estudio que demuestre que verdaderamente disminuye la artrosis. Además que uno toma por vía oral un medicamento y tienes que ver cómo se va a ir transformando a lo largo de todo el tubo digestivo. Así que, ¿cuánto será la cantidad de que realmente se absorba, ¿no?
Además, así como el colágeno, hay una cantidad de sustancias que en realidad no están demostrado que tengan ningún efecto, ¿no? Que se utiliza mucho para el rendimiento, en sí inclusive las proteínas, los aminoácidos, no está demostrado. Los deportistas, los fisiculturistas consumen casi 2,2 gramos de proteína por kilo de peso al día. Sin embargo, no está comprobado de que tomando más de 1,3 gramos tenga más beneficios. Así que en realidad con una dieta balanceada, consumiendo todo tipo de alimentos, sería suficiente para todas las personas. Es que yo he oído esto del colágeno y claro, quería saber si era simplemente una moda, porque ahora hay mucha gente que lo toma y hay de todo tipo. Hay gente que de repente toma el colágeno y dice que se encuentra súper bien, personas con fibromialgia, con tipos así de dolencias, y yo quería saber si es más una moda y simplemente es psicológico o realmente efectivo. Pero bueno, si no está demostrado, esa era mi pregunta, por saber si es más un placebo y que algo hará, pero es psicológico y ellas al tomárselo ya se sienten mucho mejor, o tiene beneficio realmente. No se ha demostrado, pero si se sienten mejor, que lo sigan tomando, ¿no? Gracias. Estamos ya terminando, consumiendo el tiempo. Sí, buenos días. Felicitaros a todos porque me ha parecido súper interesante. Sí, súper interesante todas estas ponencias. Y yo quiero trasladar, como uno de los codirectores de este congreso, un mensaje claro que ya lo mencionamos ayer por la tarde. Es importantísimo trasladar la evidencia científica al resto del auditorio. Lo que estáis haciendo me parece perfecto, todas estas connotaciones, todas estas creencias populares. Ayer hablábamos del embarazo, de la menopausia, de una serie de mitos relacionados con el deporte, y hay una serie de creencias populares que hay que ir abandonando. Tenemos que hablar todos, incluido el deportista amateur, de evidencia científica. Si no hay evidencia científica no sabemos nada, son manías, cuentos o leyendas urbanas. Es importante esto. Y al hilo de todo esto, me ha parecido muy interesante la ponencia del dopaje. Y quería precisar dos cosas. Una es que, si no recuerdo mal, la ley antidopaje penaliza tanto al deportista que se dopa como al prescriptor. ¿Vale? Esto es importante saberlo porque muchas veces nosotros como médicos podemos estar prescribiendo una medicación que puede dar positivo y seremos igualmente culpables, pero es que el entrenador o el encargado del gimnasio que no está dando una sustancia, si ese deportista da positivo, también va a ser responsable. ¿Vale? Esto yo creo que es una precisión. Entonces, la pregunta es, ¿crees que deberíamos hacer controles antidopaje en todas las carreras populares? No solamente en la alta competición, porque si los deportistas de élite nos dan este ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los que vamos a la maratón y milla o a todas estas carreritas? ¿Qué opinas? Probablemente se encontraría mucho más sustancias que en el mundo de élite, ¿no? Porque se suelen consumir muy popularmente. El problema es que ¿cuál sería el castigo para esta persona? Porque no hay ningún castigo penal, simplemente sería retirarle la licencia federativa que probablemente no la tenga. Sí, desde el punto de vista médico sí sería importante, ya que el consumo de estas sustancias es perjudicial para la salud, ¿no? Pero probablemente se encuentre una sustancia dopante, pero no podríamos hacer nada más. Entonces ahí habría que pensarlo un poquito. Tenemos que terminar ya. Ahora tendremos una pausa café. Los que tengan dudas que se le haya quedado en el tintero, pues a lo mejor aprovecháis ese café para ir resolviéndolas. Gracias a todos, especialmente a los ponentes.